Buenas tardes amigos de Londres, Reino Unido y el resto de Europa. Muy buenas tardes también a nuestros amigos de América Latina. Esto es Londres TV con los comentarios sobre lo más reciente que ha sucedido en esta parte del Océano Atlántico. Como sabrán, en época reciente, en días recientes se han celebrado elecciones en varios países de América Latina, específicamente en Bolivia, en Argentina y en Uruguay. Bien, con esta situación, ¿cómo queda el mapa político de América Latina? Si el triunfo de los Fernández en Argentina, el cuestionado triunfo de Evo Morales en Bolivia, con Nicolás Maduro en el poder en Venezuela, Andrés Manuel López Obrador en México, el nicaragüense Daniel Ortega, la sempiterna comunista Cuba de Miguel Díaz-Canel y los Castro, el discutido triunfo en una primera vuelta, pero que aún está por decidirse, como dije anteriormente, en Bolivia, y sobre todo lo que puede pasar en Uruguay cuando van a balotaje el próximo 24 de noviembre para dirimir entre el izquierdista Daniel Martínez y el de derecha, el opositor que busca desacomodar los cuadros, Luis Lacalle, en ese país. Con toda esta situación, ¿cómo queda el mapa político de América Latina en lo sucesivo? Y empecemos en Ecuador. Como recordaremos, muy recientemente el Ecuador se vio envuelto en una serie de disturbios, de caos, que lograron afortunadamente calmarse. El presidente de ese país, Lenín Moreno, acusó abiertamente al exmandatario Rafael Correa Delgado de ser el artífice, el promotor de esta situación, de querer convulsionar al país, de desestabilizar. Y también acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro de estar detrás de toda esta escaramuza para lograr sacarlo del poder. Definitivamente, con toda esta situación que se vivió, quien salió fortalecido fue el presidente Lenín Moreno porque logró pactar con los indígenas y también con el poderoso sector del transporte de ese país que una vez cesado el paro movió nuevamente a Ecuador. Correa se repliega, pero desde Europa, donde tiene su búnker, donde está radicado desde hace tiempo, sigue moviendo tentáculos, moviendo hilos. Esto siempre en palabras de la oposición ecuatoriana y del mismo presidente Lenín Moreno. El pueblo ecuatoriano por ahora está tranquilo, está calmado. En estas imágenes que veremos a continuación, en palabras tanto de Correa como del presidente Lenín Moreno, queda demostrado lo que en definitiva está sucediendo ahora en el país. Pareciera ser que todo el problema se soluciona con derogar un decreto. Por Dios, hay por lo menos 8 muertos, esas son las cifras oficiales, 1.300 heridos, 1.200 detenidos, entre ellos una persecución terrible para nuestros dirigentes políticos, les han allanado la casa. No creo. Yo creo que es una crisis permanente, el país está en recesión, nos entregaron al Fondo Monetario, jamás se votó por esto. Hace un año Moreno decía que nunca iba a subir el precio de los combustibles, es lo que hizo hace unos días, tuvo tremenda crisis, ahora dio marcha atrás, quién sabe si en el futuro lo vuelve a hacer, pero ha perdido toda autoridad moral, legal, toda legitimidad. Yo no sé sinceramente cómo va a poder continuar dirigiendo el país, además hay muchísima insatisfacción. Ecuatorianos, es un día triste para el Ecuador, para Quito, para la historia de nuestro país. Hoy, fuerzas oscuras, vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigida por Correa y Maduro en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas, con ciudadanos extranjeros violentos, causaron zozobra, violencia nunca antes vista, atentaron contra el patrimonio de las calles de Quito, causaron miedo a muchas familias. El gobierno no quiere confrontación entre hermanos, pero tampoco permitiremos que quienes actúan con violencia agredan a quienes quieren vivir en paz. Con la fuerza de la ley, con la fuerza de la democracia y con nuestra policía y fuerzas armadas mantendremos la paz. El gobierno no quiere confrontación entre hermanos, pero tampoco permitiremos que quienes actúan con violencia agredan a quienes quieren vivir en paz. Con la fuerza de la ley, con la fuerza de la democracia y con nuestra policía y fuerzas armadas mantendremos la paz. Y pasemos a Argentina. Argentina vivió recientemente unas elecciones que dieron como ganador al socialista Alberto Fernández y a su dupla, la que ahora será la vicepresidenta, la exmandataria por 2 periodos consecutivos, Cristina Fernández de Kirchner. El pueblo argentino eligió y
A tenor de lo que dice Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, parece, en palabras de Bolsonaro, que el argentino eligió mal. En los días que corren, veremos cómo se desenvuelve la política argentina de la mano nuevamente del socialismo para beneplácito de los gobiernos socialistas y comunistas de América Latina, que ahora ven expandirse su radio de acción y teñir de rojo el mapa político latinoamericano, aún más que antes. Luego del triunfo de Fernández en Argentina, se reunió en la ciudad de Tucumán y dijo esto a un grupo de participantes que estaban allí sobre lo que debe ser en lo sucesivo la política en Argentina. Veamos. Somos un país maravilloso, con una sociedad única, que siempre que se cayó supo levantarse y reconstruirse. Esa es nuestra mayor fortaleza. Y vamos a hacer que en el futuro que empezó el domingo, que en el futuro empecemos a pensar la Argentina de otra manera, porque si seguimos haciendo las mismas cosas, solo vamos a tener los mismos resultados. La Argentina no es un país que tiene una Argentina central y una Argentina periférica. La Argentina es una toda. Y allí viven argentinos. No hay argentinos de primera y argentinos de segunda. Hay simplemente argentinos. Vamos a hacer la mejor de nuestras epopeyas. Vamos a remangarnos todos para ayudar que en Argentina nadie más pase hambre. Y no lo va a hacer un presidente, no lo va a hacer Alberto y Cristina, lo vamos a hacer todos, lo vamos a hacer todos. Y no va a ser el éxito de un gobierno, va a ser el éxito de toda la Argentina. Que en el futuro que empezó el domingo, que en el futuro empecemos a pensar la Argentina de otra manera, porque si seguimos haciendo las mismas cosas, solo vamos a tener los mismos resultados. La Argentina no es un país que tiene una Argentina central y una Argentina periférica. La Argentina es una toda. Y allí viven argentinos. No hay argentinos de primera y argentinos de segunda. Hay simplemente argentinos. En Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro es seriamente cuestionado por 55 países del orbe, incluido los Estados Unidos y gran parte de las potencias europeas. A lo interno, el presidente interino, denominado así por esos 55 países, Juan Guaidó, lo señala como el artífice de toda una política que va en contra del discernimiento del venezolano de la oposición, el venezolano que hace vida política, así como el venezolano de a pie. Nicolás Maduro se defiende de esta situación y señala que definitivamente la ruta del socialismo es la que debe seguir Venezuela, y sonríe con el triunfo de los Fernández en Argentina, de Evo Morales en Bolivia y su más ferviente aliado, el presidente cubano Díaz-Canel y los Castro. Mientras esto sucede, en Venezuela se teje toda una suerte de contradicciones respecto a qué debe ocurrir en lo sucesivo con el presidente Nicolás Maduro, toda vez que ahora muestra al mundo su disposición de renovar un Consejo Nacional Electoral, pero solo para elecciones legislativas, es decir, para cambiar nombres y cargos de quienes hoy día le adversan, pues recordemos que la Asamblea Nacional en Venezuela es de mayoría opositora, contraria a la Asamblea Nacional Constituyente oficialista, y que definitivamente el gobierno de Nicolás Maduro, y recordemos también de su segundo a bordo, Diosdado Cabello, pretenden colocar la supra sobre la Asamblea Nacional legalmente elegida por los venezolanos en comicios directos y populares. Esta situación tiene al traste también con lo que se maneja a lo interno en las finanzas económicas venezolanas, puesto que los Estados Unidos se ha convertido en un firme opositor, un férreo opositor de la política populista, y señala los Estados Unidos antidemocrática de Maduro, y le ha acercado económicamente con la anuencia y con el respaldo de sus aliados europeos y de otros países del mundo. Esta situación todavía está en pleno desarrollo
nosotros estamos bastante pendientes de todo lo que acontece en Venezuela, porque al fin de cuentas Venezuela se ha convertido en una especie de coletazo para que todos los países de América Latina, o la mayoría de los países de América Latina que están en este proceso eleccionario, tiendan al socialismo. Señalan a Maduro como el artífice y el promotor, moviendo recursos y moviendo influencias, de incrustarse, de meterse en las políticas internas de estos países. Lo ha dicho Piñera en Chile y lo ha dicho también Macri en Argentina. Vemos qué sucede por ahora en el panorama político venezolano. Lamentablemente estamos en el peor momento de la relación con el gobierno de los Estados Unidos. Y digo lamentablemente porque mi propuesta, basada en el diálogo de civilizaciones, ha sido: presidente Donald Trump, tengamos una relación de respeto. Presidente Donald Trump, regularicemos, normalicemos las relaciones y establezcamos un diálogo fructífero que lleve inclusive a la cooperación entre gobiernos en función del beneficio de la relación histórica de nuestro pueblo. Ese ha sido mi mensaje. Sobre todo en Sudamérica lanzan críticas, que Maduro comete errores, que la culpa es de Maduro. Bueno, está bien, es mi culpa, está bien, lo acepto, es mi culpa. Todo lo que ustedes dicen es verdad. La alfombra roja se teje desde Cuba, Venezuela, Bolivia y llega hasta Nicaragua. Recordemos que en Nicaragua, Daniel Ortega, el líder sandinista, que lleva aproximadamente 12 años en el poder y busca seguir perpetuándose en el mismo, ha señalado públicamente que no es responsable de todo lo que ha acontecido en Nicaragua desde 2018, cuando arreciaron las manifestaciones y las protestas de los nicaragüenses solicitando ya un cese definitivo de Daniel Ortega en el poder. Daniel Ortega, a quien, al igual que a Maduro en Venezuela, acusan de querer perpetuarse en el poder, comenzaron a arreciar en 2018. Y según cuentas de organismos humanitarios internacionales, ha cobrado ya unos 330 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos. Ortega sigue anclado en el poder, apoyado por Nicolás Maduro en Venezuela, López Obrador en México, Díaz-Canel en Cuba y Evo Morales en Bolivia. A pesar de todo esto, o mejor dicho, amén de todo esto, Cuba también se anota en este concierto de países sociocomunistas, socialistas comunistas. Y Cuba es algo ya más del que hacer. Cuba, una dictadura desde hace más de 60 años, con Fidel Castro, el fallecido Fidel Castro, luego con Raúl Castro, su hermano, y ahora con el presidente Miguel Díaz-Canel. Siguen aupando lo que es el auge del socialismo y el comunismo en América Latina, con apoyo, por supuesto, del presidente Vladimir Putin en Rusia, quien, por cierto, tiene planteada una visita a Cuba nuevamente, así como una visita a Rusia del presidente Díaz-Canel. Le están apoyando económicamente, toda vez que con el bloqueo impuesto por los Estados Unidos, la economía cubana se ha visto realmente alarmada, se ha visto en cifras que están tendiendo como el color del Partido Comunista al rojo. Esta situación tiene en graves aprietos a los cubanos, al pueblo cubano, porque han arreciado las medidas, se ha atornillado aún más los líderes comunistas en el poder, mientras que los ciudadanos sufren las calamidades de toda una situación económica adversa. Esta situación tiene en graves aprietos a los cubanos, al pueblo cubano, porque han arreciado las medidas, se ha atornillado aún más los líderes comunistas en el poder, mientras que los ciudadanos sufren las calamidades de toda una situación económica adversa. Por ahora, y no hay vientos, supuestamente vientos que soplen en contra, Díaz-Canel continuará allí, o quien quiera que el partido de gobierno cubano, el Partido Comunista Cubano, imponga en el poder, porque es sabido la manera dictatorial de moverse de la isla, del gobierno cubano. Esta situación, por cierto, se extrapola también a algunas pequeñas islas del Caribe y siente también la necesidad el gobierno cubano de expandirse, ya no tanto con los médicos cubanos, que es la fachada que muestra al mundo el gobierno cubano para ideologizar a mucha gente, tal como ocurrió y sigue ocurriendo
en la Venezuela del presidente Nicolás Maduro. Veamos a continuación unas palabras del presidente Díaz-Canel, donde por cierto continúa señalando a los Estados Unidos como el artífice de todos los males y sufrimientos que aquejan desde hace más de 60 años a la isla de Cuba. Voy a dar una cifra fresca para que juzgue el mundo. Solo en el último año, de marzo de 2018 hasta abril de 2019, el bloqueo nos provocó pérdidas por valor de 4.343 millones de dólares. Si bien en Cuba está dándose toda esta situación desde hace tantos años, el que ahora parece mostrarse nuevamente como el artífice de toda una política que le sonríe al socialismo y le sonríe obviamente a la izquierda es el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, elegido el año pasado como presidente constitucional de ese país. López Obrador, quien es izquierdista reconocido, pero que últimamente con las medidas adoptadas en lo interno pareciera virar un poco a la derecha. No obstante, los opositores mexicanos no creen mucho en estas actuaciones y saben perfectamente de lo que es capaz de hacer Manuel Andrés López Obrador, quien por cierto se ha mostrado muy aliado con todos sus amigos presidentes de América del Sur. Recordemos lo que sucedió recientemente en Ecuador con los exmiembros y exasambleístas afectos a el exmandatario Rafael Correa, quienes una vez que se desmontó el supuesto complot para derrocar al presidente constitucional, corrieron a refugiarse a la Embajada de México con la anuencia, por supuesto, del gobierno mexicano y de quién más, de Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto también mostró su apoyo y su confianza y su respaldo al presidente Evo Morales una vez que se dijo que las elecciones estaban un tanto turbias, esto lo dijo la OEA. Inmediatamente Andrés Manuel López Obrador mostró su apoyo. Sigue mostrando su apoyo, obviamente, y lo hizo en la campaña y lo sigue haciendo ahora con los Fernández en Argentina. Toda esta situación, todo esto de los países que arropan al socialismo, dicen los analistas políticos internacionales de cómo debe actuar en lo sucesivo los países que todavía son o de derecha o de centro derecha en América Latina. Este resumen de todo lo que está aconteciendo en esta parte del mundo sirve para mostrar un poco lo que es el devenir político de este continente. Recordemos que todavía está en veremos lo que pueda suceder en Uruguay, ese pequeño país del extremo del cono sur latinoamericano que podría arropar también el socialismo o la continuidad de la izquierda en Uruguay, si no es tumbada por el candidato presidencial de derecha Luis Lacalle. Chile también está pasando por una situación bastante extrema y podría degenerar en situaciones que, a juicio, repito, de analistas internacionales, buscan destituir, sacar del poder al presidente de derecha Piñera. Por ahora, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Londres TV, también a seguirnos por todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y darle like. Y por favor, dejar sus comentarios para nosotros estar muy pendiente de ellos. Soy Giovanni Villamizar, esto es Londres TV y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.